Bienvenidos, amada iglesia. Muy buenas noches. Es un gozo grande estar aquí para continuar con esta serie de las 7 iglesias del Apocalipsis, el mensaje que Dios dio a 7 iglesias que están también destinadas no solamente en aquel tiempo, sino para el día de hoy. Y el pueblo de Dios pues tiene que conocer cuál era ese mensaje. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué aspectos tenía que a veces nos tenemos que identificar con una y con otra? Hay cosas que tenemos de una y tenemos de la otra. Y esta noche pues nos toca, ya estamos ya por terminar la serie. Mire qué lindo, esta es la eh, iglesia de Sardis. Ya nos falta, pues estamos en la quinta, nos faltan 2. Una el domingo será dada y la otra el próximo jueves como hoy. Vamos a orar, querido Dios, precioso Padre, te doy muchas gracias porque de verdad que sin tu ayuda no podríamos hacer nada, pero tú eres nuestra fuerza, tú eres sol y escudo a los que te buscan, nuestro alto refugio, tú eres el que está allí siempre con ese silbo suave y apacible, tú eres aquel que estás suavemente, Señor, hablándonos con una especial ternura, con un especial amor que viene de ti. Y gracias porque tu palabra vemos cómo nos edifica, nos alienta, nos fortalece. Y tú has permitido que en este tiempo tu iglesia también sea edificada, sea fortalecida. Queremos pedirte perdón porque quizás nos faltó un poco más de dedicación para hacer un estudio exhaustivo, más profundo, estudios bíblicos que de verdad calen nuestro espíritu, nuestra alma. Y sea, Señor, tocando a la iglesia en esta noche. Bendigo a la iglesia del Ancla, bendigo a mis hermanos, bendigo aún a nuestros amigos. Quizás si alguien se ha puesto en esta noche también, Señor, bendigo sus vidas. Gracias porque tú eres un Dios que lo sabe todo, eres en todo y para todo. Bendito sea tu nombre. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Entonces vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 3. Vamos a dar lectura del 1 hasta el 6, del verso 1 hasta el 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga este hermoso pasaje de esta carta. Pues bien, vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Sardis, una de las ciudades más poderosas del mundo, conocido en aquel tiempo, y estaba estratégicamente situado a tal punto que sus habitantes se sentían seguros de cualquier ataque del enemigo. Sin embargo, Sardis fue capturada por los persas allá por el 549 a.C., destruida y luego fue conquistada por el famoso Alejandro Magno.
llegó a ser famosa por su riqueza material, por su opulencia y por la también extremada corrupción de sus habitantes. Además, era el centro para adorar a la diosa Cibeles. Asociada con la fertilidad, esta diosa era invocada a la hora del alumbramiento de las mujeres. Imagínense. Sardis era punto de encuentro del sistema de caminos, un centro de producción de lanas y de tintes. Y aquí en medio de todo esto, la congregación de Sardis recibe una carta por el mismo que había hecho las otras anteriores. ¿Quién era? El Señor Jesucristo. Jesús escribiendo, hablándole, y el apóstol Juan escribiendo. ¿Cómo es que se refieren a esta iglesia nuestro amado Jesús? Dice el verso 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ese es Jesús, es Él, porque es Él, Dios Todopoderoso. Él es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los 3 en uno. Misterio para explicar, pero es el mismo Dios. Ese Espíritu Santo poderoso pues para reanimar, para dar vida, porque es soberano Dios y tiene todo el poder. Nadie más tiene poder como Él tiene. Entonces, estas 7 estrellas representarían las 7 iglesias, ¿no? Él es dueño de todas las iglesias. Y vemos de esa manera la soberanía, el dominio del Señor, quien pues conoce y sabe todo. Esta iglesia, como las demás, también recibió sus reproches y luego también recibió ciertos reconocimientos. Vamos a ver primero qué reproches Dios le estaba dando a esta iglesia. El primer reproche que le dice, ¿cuál es? ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? Claro que sí, ¿verdad? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Tienen su cita, por favor? Tienes nombre de que vives. ¿Y qué más dice? ¿Están ahí o no están ahí? Estamos volviendo al pasaje, ¿verdad? Tienes nombre. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¡Wow! ¿Qué tal reproche? Esta iglesia de Sardis estaba pasando una tremenda crisis, profunda crisis espiritual. Estaba tan agonizante que más parecía muerta que viva. Y solo Dios podía revivirla. Solo Dios. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. El Señor conocía muy profundamente las estructuras carentes de vida. Él sabe lo que está bien y lo que está mal. A veces las iglesias van en camino de perecer cuando las enseñanzas son superficiales. Se tiene miedo, hay siervos que tienen miedo de hablar de Apocalipsis, tienen miedo de hablar de doctrinas o inclusive de profecías. No, esto es muy fuerte. Los hermanitos se vayan a asustar. No se debe mencionar la palabra infierno porque ni tampoco pecado. Mejor hay que usar cosas más suaves porque si no se espantan y al irse se van y se van las finanzas. Eso es algo terrible, ¿no? Esta iglesia estaba agonizante. Entonces, como consecuencia de esas enseñanzas tan superficiales, como hablábamos ayer en la clase, esos caldos muy livianos, porque hay diferencia entre caldo y sopa, ¿verdad? Entonces, la iglesia del Señor necesita unos concentrados muy fuertes en este tiempo más para cuando podamos ya ir tomando más fuerza, aunque ahora ya estamos también de alguna manera y podemos por los medios sociales difundir la palabra de Dios y mostrar un evangelio firme que glorifique al Señor.
Consecuencia de esto, pues tenían una vida muy pobre espiritual. Unos cuantos minutos, quizás, de buscar a Dios. Les hago presente que el mensaje que era en ese tiempo, para aquellos lugares, para determinadas iglesias, pero también es para hoy y es para nosotros, ¿ya? Entonces cada uno vamos a ir, el Espíritu Santo va a ir trayendo convicciones, revelaciones a medida que estamos hablando, porque el Señor es el que estamos mostrando, estamos enseñando su palabra, su bendita palabra. Entonces decía, pues tenemos vidas pobres y tenemos que ser valientes y audaces en reconocer, sí, también eso me pasa a mí, eso nos pasa como iglesia. ¿Cuántos minutos al día dedicamos para la lectura de la palabra? ¿Cuál fue tu palabra rema en este día? ¿O no la tienes? ¿Alabanzas? ¿Oraste? ¿Hiciste intercesión por alguien? Imagínese una vez a la semana, con las justas, una hora, un par de horas, para escuchar un servicio. Son iglesias muertas, cristianos muertos. Aparentemente no parecía un reproche. No enseñaban doctrinas falsas, quizá hasta eran muy pacíficos, pero el Señor conoce el verdadero estado de cada creyente y de cada corazón. Tenían apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Y Él sabe, el Señor sabe, nuestro Dios sabe cuándo es una iglesia verdaderamente viva. Los demás tienen que saber que de verdad tenemos vida. No solamente por, ¿se acuerdan? Tantos años llevando un nombre. Pero los que nos rodean tienen que saber que de verdad tenemos vida. No se trata de un nombre. Jesús hoy nos observa, el Señor nos observa, Él se da cuenta de nuestro estado espiritual. Nos llama a ser una iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Que el Señor nos renueve y nos capacite para servirle. Tenemos que llegar a decirle, Señor, si mi vasija está media ahí, que falta, mejor haz una nueva y por favor me pongo en tus manos. Haz una vasija nueva, si hay que romperla toda, me rompo toda. No importa. Porque puedes ser miembro de una iglesia, ¿no? De repente quizás un día hiciste la famosa oración de entrega, ¿no? Una oración que te ayudaron, porque ni siquiera era tú, te ayudaron a hacerla, la repetiste, ¿no? Y no hubo ni arrepentimiento. De repente fue que alguien te metió un codazo o un peñiscón, como he visto varias veces que a veces así, a veces están cruzados de esta manera, están cruzados así, ¿no? Y disimulando, es el esposo, la esposa están así, y decir por el otro lado, ¿no? Para que ya con los ojos ya le hacen, entonces ya la persona como que se asusta y se levanta. Ese tipo, pues, de personas que uno ve y no hay arrepentimiento, claro, pasa, ¿no? Los predicadores, al menos los novatos, dicen, ay, no, que pase quien sea, que pase. Vi una vez un pastor, uno que teníamos ahí en la congregación, un gordito, no sabía qué hacer, se bajó y trajo de no sé quién, creo que salió a la puerta y trajo a alguien y lo, imagínense, ¿por qué? Porque no había invitado. Y la persona no sabía de qué se trataba. También supe de una vez de una congregación que conocimos bastante que para el efecto de llevar, había tanta presión para que tener el encuentro. Tú me traes 100, si no me llevas 100. Entonces creo que estaba en 80. No sabía qué hacer esa red para cumplir con el número, imagínense. ¿Le agradará eso al Señor? Entonces ya se iban, dice, ya desesperados, estaban preocupadísimos. Y se iban en su ómnibus, pues que contrataban ómnibus. Dice que pasaban por la calle y se agarraban así a la gente y se ven, vamos, y se lo subían. Después la gente no sabía para qué había ido. Después tenían grandes sorpresas. Y una de esas cargadas así, no sabían, pero es porque la gente no estaba preparada, no había sido evangelizada, no había sido convertida y mandaban a un encuentro. Entonces se encontraron con un señor amigo de lo ajeno
Entonces estaba desvalijando los maletines y mochilas ahí en los cuartos. Grande fue la sorpresa. Bueno, porque eso no es correcto, ¿no? Y vemos pues que cristianos de nombre, los demás tienen que saber que de verdad tenemos vida. Decía que el Señor nos observa, ¿no? Nos sigue observando. Aún en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Que a veces se usa el celular. Ya ustedes saben para qué usan el celular. Pregunto, y le pregunto a Dios en esta noche, ¿estamos seguros? ¿Está usted seguro de que es salvo? ¿Estamos seguros como iglesia que somos salvos? Puedes ser miembro de una iglesia, puedes haber hecho tu oración, no hubo arrepentimiento, no se sabía qué hacía. Qué triste que el Señor nos diga, oye, tú estás muerto. Segundo reproche, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Lo que se hacía no estaba haciéndose bien. Que a veces no hacemos para contentar a alguien que nos está indicando. Piensa, cualquier servicio, hasta si hay que barrer un trecho de piso, hay que hacerlo como para él. Entonces la figura cambia, ¿no? O sea, negando, ay, me mandaron. Ah. Es para meditar. Dios está confrontando a cada uno en esta noche. Solo el Señor nos puede cambiar. Él puede renovarnos. Y buena noticia que Él puede renovarnos. Debemos tener siempre un corazón con gozo, a pesar de lo otro, no un corazón alegre. No he visto que has cumplido debidamente. Dice en Apocalipsis, no. 3:2. No he visto. Verso 2 dice, sé vigilante. Sé vigilante. Despierta. Sé vigilante. Despierta. Ponte a la guarda. El vigía, viene la palabra vigía. Está cuidando. ¿Es vigilante? Ayer o esta madrugada fue o anteayer, ni me acuerdo porque casi no estoy descansando. Estoy aquí en este mismo lugar. Era 1:40 me parece y estaba la gente orando. Impactante, ¿no? De Trujillo. Interesante. Uy, nos encontramos. Qué bueno. Vigilante, dejar un poco la dormidera. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Despiértate, es hora de despertar. Este es el tiempo. ¿En qué momento? Este es el tiempo. No que cuando pase la pandemia, Dios mediante, nos reuniremos. Pero este es el tiempo de predicar. Este. Más tarde, mañana. Y ahora quizás ya no, pero mañana. Y si tienes, la hora, hay que ser también prudente para hacer llamadas, ¿no? Pero ya es el tiempo. Dios nos da la oportunidad de volvernos, de orar más. Dice, afirma las otras cosas que están por morir. Es que si no volvemos al primer amor, no volvemos a lo que antes hacíamos cuando recién tú te convertiste con fervor, con pasión, un apasionamiento por las almas. Si no hay ese apasionamiento, entonces estás muerto. Muertos son los que yacen en una tumba fría, son los que están vivos y caminan todavía, decía el poeta. Así que si no las hacemos, también estás para morir, pues. Afirma las otras cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué hacías? ¿Se referirá a tu familia? ¿Cómo está tu familia?
tu ministerio. Y ahora ya que la pandemia ya no hay nada, que ya se acabó, no hay nada que se pueda hacer. Me limito a hacer mi trabajito, mis cosas que tengo. Y la vida del servicio a Dios, ¿qué? ¿Tu familia está amando al Señor? ¿Están consagrados? Pregúntate pues, ¿qué hacíamos antes de la pandemia? ¿Qué hacías tú? ¿Qué hacías tú en la iglesia? Estamos hablando de la iglesia del Ancla. ¿Qué hacías tú? Varias cosas, ¿no? Pero de esas cosas que hacías, ¿cómo las hacías? ¿Cuánto las hacías? ¿Mm? ¿Se acuerdan cuando hacíamos encuentros? ¿Mm? Después, como no había convertidos, no hacíamos encuentros, porque aquí íbamos a llevar, no sabían a quién llevar. Descubrimos que llevaban a la misma persona que ya había ido en otra oportunidad y ya era convertida. Se trataba de llegar a traer gente nueva, y no se traía gente nueva porque no predicaban, y ese es el gran pecado de la iglesia. El Señor tiene que hacer una advertencia aquí en el verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Tienes palabra. Dios te está dando en este tiempo, desde que empezó la pandemia, hemos estado todos los días de la semana, todos los días. Todos los días. Y han pasado varios meses. Delante de Dios nosotros estamos cumpliendo. Porque estamos dando, estamos inculcando, estamos formando. ¿Para qué? Para que tú extiendas la obra, extiende la obra. Yo no soy pastora porque un pastor oró por mí. No solo soy pastora porque me preparé y bien, me preparé. Dios permitió que me preparara. 3 institutos bíblicos. A lo largo de los años, por cierto. Pero no es por eso que no es tampoco pastora. ¿Cuántos hay que estudiaron conmigo y que nunca ejercieron? Se matricularon porque así a veces muchos se matriculan a un curso. Hay que estudiar para no aburrirnos, pero a veces no les gusta la palabra porque eso, o muy fuerte la palabra, porque el Señor habla así. Señor, no, tú no vas con él a medias tintas, tú no vas con tibiezas, o frío o caliente. Entonces, no lo olvides, no lo olvides. Lo que ya tú tienes, pues guárdalo, reténlo. No quiere decir guardar, esconder y ya me olvido, no. Guardar significa retenerlo en el corazón y que eso sea una palabra vivificadora. Te nutre, a tu espíritu reciben nutrición. De ahí pasa para afuera, el alma también se nutre porque está basada en la palabra. Es otra cosa. Entonces, lo que tú recibes en una predicación, en una enseñanza de la palabra, atesóralo, porque es la bendita palabra de Dios. Es Dios quien te habla. Entonces, guárdalo, no lo olvides, memorízalo. Grábate cada día un verso, chiquito, un versito. Bien harían si estamos estudiando el curso de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, que ya se fueran avanzando con el capítulo 8, que lo van a tener para graduarse, darlo de memoria. Así es. Yo les avisé hace tiempo. Vayan, les di la vez pasada una tarea de un versículo. A la clase siguiente no me vinieron. Chistoso, ¿no? Mira qué actitudes. ¿A dónde vamos? Fácil queremos, ¿no? Así cositas que nos guste, cositas, ¿no? De prosperidad, de abundancia, de esto. No, se predica, pero también se predica lo otro que se tiene que predicar, porque él no va a dar, él da finanzas a quien él desea. Cuando ve la clase de corazón que tú tienes, cuando ve cómo tú le amas, cómo tú le sirves, allí el Señor hace milagros, pero antes no.
No, porque no creo en esa gente que dice, agarran, pasa por la calle, ven un auto bonito y dice, este es mi auto, lo tengo en el nombre de Jesús, basado en un versículo, dice, todo lo que tú digas es tuyo. Oye, bien peligroso es hacer eso. Bueno, te ve un guardia, te llevan porque estás tocando cosas ajenas. Nada de que yo estoy orando para que sea mío, o voy a pisar aquí esta tierra para que sea mío. Eso no funciona así. Hay que saber interpretar, darle lo que realmente el sentido de Dios que quiere decir a eso. No voy a tomar el versículo a mi manera, a mí. Eso hay que tener cuidado. Por esa razón no se debe la gente aislar y desaparecerse. Gente que ve una clase pero ya no viene, ya viene otra. Como quien ve un programita X, ¿no? Un videíto así. No, esto no es así. Si no velas, dice el Señor, o sea, si no eres vigilante, si tú no tienes una vida profunda de oración, vendré sobre ti. Vendré contra ti. Vendré contra la iglesia. Apocalipsis 16:15 dice aquí, yo vengo como ladrón. Así dicho Jesús, no, bueno, ladrón en el sentido de que no se sabe el momento. El ladrón no te manda un messenger para decir, ya voy a ir dentro de una hora, no te dice. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza, dice Apocalipsis 16:15. El que ora, el que vela, el que estudia, esa persona va a ser feliz, se está nutriendo. Entonces vamos a poder ser operativos, vamos a servir al Señor, vamos a estar de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios, vamos a agradar, vamos a contentar el corazón del Señor. Si no velamos, estamos expuestos al enemigo. Esta ciudad de Sardis fue tomada por el enemigo en 2 ocasiones y fue destruida. Bueno, hasta aquí era la advertencia. Ahora vamos a ver qué elogio tenía. Como todas las personas tienen cosas buenas y cosas, ¿no? Algunos dicen fortalezas y debilidades. Cosas buenas y malas. Bueno, vamos a ver qué elogio le da, porque el Señor le daría algún elogio. ¿Por qué? Está en el verso 3 y 4, si me lo pone el pastor. Muchas gracias. 3. Acuérdate pues. Póngame, por favor. Sí, está. ¿Está ayudando? Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Qué hermoso. Primer elogio. Qué lindo. No toda la iglesia. Tienes unas pocas personas. El avivamiento se da cuando toda la iglesia empieza con unas cuantas. Por eso yo siempre soy una persona de fe y de entusiasmo. Y digo, ok, con un remanente, con unos cuantos, pues el fuego se va a ir descendiendo. Y cuando todo está ya ardiendo en el Señor, ahí viene el avivamiento. Y a eso tenemos que apuntar, ¿no? Entonces, vamos a ver por partes. Pocas personas que no habían manchado sus vestiduras. Iban a andar con Él con vestiduras blancas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son dignas. No han manchado sus ropas significa no se han contaminado. Hoy quizás más que nunca es más fácil entender lo que es contaminarse por la pandemia que estamos pasando, atravesando, ¿no? Muy fácil. Por eso hay que tener cuidados. Que la mascarilla, que la máscara esta, que parecemos, no sé si bomberos o robots, no sé qué parecemos. El distanciamiento, evitar el contacto, ¿no? Las reuniones. Hay motivos, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar. ¿Por qué? Si no, ¡puc! Rápido. Ahora sí entendemos lo que significa contaminarnos. Ahora imagínate tú, si así tenemos que tomar para el cuerpo medidas de precaución, tomar cuidados, ¿cuánto más en el área espiritual? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tenemos que cuidarnos para que no se manche nuestro ser interior? No es que la ropa se nos manche, el ser interior, nuestro testimonio.
Jesús les habla con algo que la iglesia de Sardis sabía bien, entendía bien. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, era un centro de producción de lanas y de tintes, ¿no? Entonces las lanas a veces no salían tan blancas, ya que ciertas personas podrían comprar, de repente ya tenían hasta menos precio. Pero aquellos que eran líderes en sus reuniones no usaban ese tipo de telas, porque tenía que estar impecablemente blancas, blancas. Ya tenían que salir así del taller blancas. Así que el empresario que no le salía bueno perdía porque tenía que venderlo a menos precio para que otras personas, pero así los líderes religiosos, los sacerdotes ay, si el sacerdote, por ejemplo, entre los judíos le caía una mancha en la vestidura, entonces no podían servir al Señor en el templo. No podían, miren, qué tal alcance, ¿no? Y si lo hacían, su ministerio era rechazado. Entonces dice, andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Me gusta mucho este versículo. Si estamos cerca con Él, en buena comunión, el Señor nos va a ayudar, ¿no? Tendremos una ropa blanca. ¿Qué significa ropa blanca? Pureza. Pureza. Y dice que esas ropas blancas son dignas. Ajá. Ahí está la dignidad del creyente. ¿Cuál es la dignidad del creyente? La santidad. Tú no eres digno o más digno por vivir en el Golf o La Molina o en cualquier zona exclusiva. Tú eres digno por tu cercanía y amor al Señor, que Él es santo. Él es santo, hijos santos. Y Él dice, sed santo como yo soy santo. Entonces ya saben, la dignidad. Un cristiano, un buen creyente tiene que tener dignidad. Y ahora viene a continuación algunas promesas, ¿cierto? Que dice, seguimos, el que venciere, a ver si me pone, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Ah, qué lindo. Entonces ya hemos visto lo de las vestiduras, que nos va a dar unas vestiduras blancas, el que venciere. ¿Por qué dice el que venciere? Porque la vida cristiana es una lucha. ¿Quién vence? El que le hace a la lucha. No el que está ahí durmiendo como un pachá y no hace nada. No, ese no hace nada, pues. Pero el que se esfuerza, el que tiene que enfrentar obstáculos, dificultades. No solo hablo de trabajo, hablo de la vida secular, no, sino de luchas internas, conflictos que todos pasamos, pero el que las vence y que está bien anclado con Jesús, con el Señor, entonces ese es un vencedor. Porque si nuestro Jesús es vencedor, nosotros somos vencedores, no por repetirlo, no porque me lo haya aprendido, sino porque mi vida está hablando de una vida de victoria. El que venciere entonces tendrá sus vestiduras blancas. ¿Qué más dice? Estas vestiduras blancas andaremos con Él. Hay una comunión preciosa con Él. Si no, pongámonos a pensar. Cuando le fallamos al Señor, ¿queremos orar? No. ¿No sabemos cómo empezar una oración? ¿Le ha pasado? Yo veo a veces en Andrés que, por ejemplo, a veces fallan algunas cosas y lo llamamos pues a tener el devocional temprano, antes que se vaya a clases. Y si ha fallado antes, más temprano o el día antes, y no se ha arreglado, se agarra así las manos, no sabe cómo hacer para empezar, pero es muy difícil. Y conozco también una persona que por ahí le tengo cerca, que cuando estábamos y estaba en una situación, estaba así cuando era más jovencito, que era, y así, que era una cosa rara, normal, ¿no? Es porque no se sabe cómo cuando uno tiene algún pendiente. Pero cuando estamos arregladitos con el Señor, rápido, papito, y aquí ya te fuiste en tus oraciones. Entonces, la promesa es que andaremos con Él con vestiduras blancas. Él tiene vestiduras blancas, nosotros también las tenemos. Desde acá, simbólicamente. ¿Qué son las vestiduras blancas? Santidad, camino a santidad.
seremos dignos. Usted no oye esa frase que dice, este es un indigno, ¿no? Esto no es digno. No es digno de esto. Pero acá dice que somos dignos. Él nos considera dignos. Hermoso. Tú eres digno por la cercanía que tú tengas con tu Señor. Tú eres digno por la intensidad del amor que tú le tienes. Y no solamente por la abundancia de tus palabras, sino por la abundancia de tus expresiones, de tus acciones que tengas, servicio que tengas. Entonces eso te a buenas con Él, tienes paz con Él. Entonces vamos a andar con Él, pero aléjate a ver si vas a querer. Pues si aleja no quiere. No puede, porque el pecado trae separación con el Señor. ¿Qué más? Primera promesa, entonces ya las vestiduras blancas. Segunda promesa, no borraré su nombre del libro de la vida. Existe. En el Antiguo Testamento, el libro de la vida era el registro de todos los que tenían ciudadanía en la comunidad teocrática de Israel, porque Israel era una comunidad teocrática, solo Jehová, su único Dios. Ellos sí estaban registrados, tenían un libro muy grande. Los gentiles que tenían otros dioses, pues esos no, ahí no estaban. Las otras naciones también tenían una lista de ciudadanos en conformidad con su clase o tribus. Estaban inscritos y es más, los indignos eran borrados. Y acabamos de hablar de dignidad, ¿no? Bueno, los indignos eran borrados. Los que están en Cristo, sus nombres, y han vivido una vida, ¿no? Como Él manda, entonces dice la palabra del Señor que sus nombres nunca serán borrados del libro de la vida. Por eso es que ayudamos a la persona que se está entregando al Señor que diga, que repita, que ponga, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Existe un libro grande. Tercera promesa aquí, ya vimos entonces primero las vestiduras blancas, segundo el nombre en el libro de la vida, y también dice, confesaré su nombre. Dios confesando nuestro nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces Jesús mismo promete hablarle a Papá Dios de nosotros. Va a hablar con los ángeles y va a decir, mira, allá va Carlitos, allá va Marujita. Mira, es así, mira qué lindo, gozándose el Señor. ¿Cuántos quieren que el Señor se goce? Mateo 10:32 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nosotros desde acá tenemos que confesar de Cristo, hablar de Cristo. Parece que en Sardis algunos se avergonzaban. Eran presionados por el ambiente social, cultural, el ambiente religioso. Pero esa confesión debe significar que nosotros pertenecemos a Cristo. El que pertenece a Cristo no tiene de qué avergonzarse. No debe avergonzarse. Y ahí termina. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí es una demanda personal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice a toda la iglesia, pero también es personal. Cada miembro compone la iglesia. Entonces el Espíritu habla a las iglesias a través del apóstol Juan, pero el mensaje es personal para cada uno, ¿no?, de los que conforman la iglesia del Señor, en este caso nuestra iglesia. Y para concluir, pues, la iglesia de Sardis era culpable de una sorprendente aridez espiritual. Qué pena, ¿no? Habían dejado de testificar. Quizás eso también nos pasa a nosotros. Hemos dejado de testificar. La congregación había estado languideciendo por varios años, como una lámpara, poco a poco, a punto de terminar su combustible, ¿no? Estaba para morir. La lámpara se estaba para apagar. Aunque decía que tenía nombre. Parecía que muchos ahí no habían nacido de nuevo. Se puede por eso ser religioso evangélico. Sí, eso sí, pero
¿Y usted cree que podría haber sido uno así también? Pero quedaba, gracias a Dios, un remanente, unos pocos, ¿no?, que eran fieles al Señor. Entonces, repasando un poquito las promesas: vestiduras blancas, comunión con el Señor, nombres que no son borrados, nombres confesados delante del Padre de los ángeles. Esos son premios por fidelidad, por el servicio al Señor en tiempos difíciles. Y la advertencia y ese pensamiento quiero dejarles, ¿no? Cuando uno deja de testificar, entra pues en una aridez y pronto se seca.